durante la cual nosotros vamos a repasar los temas que tenemos. Los quiero como dejar descansar porque los he tenido muy, muy laboriosamente trabajando pues en talleres y cosas. Entonces quería como darles hoy un pequeño descanso, vuelvo y les digo entre comillas, porque estamos bien de temática, nosotros pues no estamos como tan atrás como de todos los grupos, ¿sí? Entonces vamos como bien. Espérenme un momento, por favor, que hoy andan haciendo trabajos aquí en la antena. Disculpen un momentico por ahí. Bueno, me preguntan que qué puntos se deben hacer de probabilidades. Todavía no los he definido. Ahorita les escribo a todos a ver cómo va a ser. El que vuelvo y les ofrezco mis disculpas que están haciendo aquí un pequeño trabajo con la antena del internet, entonces a veces me paran un momentico para ver si estamos bien, si de pronto se nos va la pantallita, con gusto. Entonces, pues si se va no, me dicen, profe, se fue, se congeló la imagen, etcétera, sí, para que estemos pues como en la jugada. Bueno, entonces, como les decía, no vamos a adelantar muchísimo el día de hoy, eh, sino que vamos a hacer como el cierre de lo que son las distribuciones de probabilidad eh, discretas para ya dar inicio a la función de probabilidad continua normal, que es la más importante de la estadística, esa es la que digamos que no vamos a evaluar en términos de talleres, sino que solamente esa la vamos a presentar en términos de trabajo en clase, pues, o sea, esa la vamos a aprender, la vamos a usar sin el estrés, pues, de la evaluación. Entonces, recuerden que ya yo les estaría montando a ustedes esta presentación, les estoy montando la tabla ¿cómo se llama? De Poisson ahorita en el poli virtual y ya trabajaríamos directamente pues como la distribución normal cuando se termine pues, cuando se termine pues como la todo el tema que trabajamos. Bueno, entonces, vamos a recordar, primero hacer una contextualización. Como siempre, ya ustedes saben que soy la repetición de la repetidera, pero es bueno entender que nosotros estábamos viendo que las variables cuantitativas, nosotros no le podíamos calcular la probabilidad como lo veníamos haciendo, en las variables discretas, en las variables cualitativas. Entonces, nosotros no podemos calcular casos favorables sobre casos posibles como lo hacíamos en la tabla de contingencia, pues debido a la naturaleza de nuestras variables. Cuando nosotros hablamos de una variable cuantitativa, pues nosotros estamos viendo que esa variable cumple con ciertas características. ¿Cuál es esa característica? Que el resultado es un número. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que vamos a hacer es ajustar nuestros datos a una de dos. En este momento, pues, que hay muchas más, pero acuérdense que nosotros solamente vamos a ver esto. Y les hago la claridad porque nosotros vamos a hacer, les voy a poner un tallercito donde va a estar Poisson, donde va a estar binomial y donde va a estar Bayes. Entonces, el taller no va a decir de qué manera se resuelve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender claramente la diferencia, plantear el ejercicio y poder hacer su respectiva solución. Entonces, hoy vamos a ver esa diferencia. Terminamos de ver Poisson y ya yo les mando el tallercito, se los paso para que ustedes puedan, eh, para que ustedes puedan hacer pues todo el proceso de solución. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de las variables, decíamos que una variable es una distribución binomial que cumple con unas características específicas. ¿Qué es X en una distribución binomial? Es el número de éxitos en N ensayos.
Pero además de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de número de éxitos en ensayos, cada ensayo, o sea, cada medición que nosotros hacemos, vamos a tener o va a tener dos resultados posibles. Un resultado que es éxito y otro que se llama fracaso. Y posterior a ese, nosotros tenemos que encontrar la probabilidad de éxito que se puede hacer de manera a priori, o sea, estamos diciendo que podemos encontrar la probabilidad P igual a 0.5 o a posteriori si hay alguna información respecto a esa probabilidad de éxito previa, ¿sí? O sea, previa a nuestra medición. Una vez nosotros hacemos eso, ya podemos decir que nuestro experimento es binomial, entonces volvemos a lo mismo, nos interesa el número de éxitos en ensayos. Entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? Nosotros podemos usar la función de probabilidad de la binomial y calcular las probabilidades que necesitamos o que se requieran que tengamos pues que trabajar. Pero también vamos a tener que no siempre, cuando nosotros tenemos una distribución discreta o una función de probabilidad discreta, no siempre nosotros vamos a tener, el número de éxitos en el ensayo. También puede suceder que tengamos el número de ocurrencias en un determinado lapso de tiempo o de área geográfica. Entonces, lo que decíamos, número de plantas por metro cuadrado, número de efectos por centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. O también cuando entra la variable tiempo. O sea, la variable tiempo funciona, es decir, número de ingresos por minuto, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, ya miren ustedes que cambia. Yo ya no puedo utilizar una variable binomial, sino que debo usar una variable Poisson. Entonces, esa distribución Poisson, pues ya sabemos que para que sea una variable binomial se deben cumplir 4 condiciones. Que conozcamos el número de ensayos, que conozcamos que en cada ensayo haya un éxito y un fracaso, que conozcamos la probabilidad de éxito y que los ensayos sean independientes. ¿Qué sucede en la Poisson? Bueno, entonces en la binomial tenemos que conocer n y tenemos que conocer p. ¿Y qué sucede en la Poisson? Pues en la Poisson sucede que nosotros solamente tenemos que conocer el promedio de ocurrencias en la unidad de tiempo o espacio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas solamente necesitamos que la probabilidad de ocurrencia, ese promedio sea igual en 2 intervalos de tiempo diferentes. Entonces, solamente me explico, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que salgan más de 10 personas a trotar a las 6 de la mañana y con ese dato, con ese promedio, nosotros quisiésemos encontrar la probabilidad de que salgan a trotar más de 10 personas a las 5 de la tarde, lo que se debe cumplir es que el promedio de personas que trotan a las 6 de la mañana debe ser el mismo promedio de personas que trotan a las 6 de la tarde. Entonces, ya eso es una de las condiciones que tenemos para conseguir una Poisson, o sea, para poder usar su distribución, acuérdense que es eso. Entonces, ya nosotros cuando tenemos esa información, nosotros podemos decir que lo que se buscan son este tipo de ejemplos, pues que ya nosotros habíamos visto, número de llamadas, número de llegadas, número, siempre número. Entonces recuerden que nosotros tenemos que calcular su función de probabilidad. Entonces su función de probabilidad está por esta formulita. O sea, f de x igual a e a menos mu, mu a la x sobre x factorial. Es decir, lo único que se requiere para poder usar la distribución de Poisson es el promedio de ocurrencias en esa unidad o intervalo de tiempo o espacio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el x, pues es lo que me interesa. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? De que x sea igual a 2. Entonces, miren acá, que decimos x es probabilidad de x ocurrencias en un intervalo de tiempo. Tenemos que mu es el valor esperado. E es el número E matemáticamente, siempre será constante, que es este que tenemos acá. Y tenemos que acuérdense que nosotros, en este caso X, no tiene límite superior. O sea, nosotros podemos decir, si digo que en promedio llegan 5, en la binomial acuérdense que decíamos X es el número de personas que califican bien en 10 intentos. ¿Hasta dónde iba X? X iba de 0 a 10. Pero en una Poisson no va de 0 a 10. O sea, si el promedio es mu, tampoco basta ese promedio, porque recuerden que un promedio es un punto central, o sea que pueden ser más de 10, menos de 10. Entonces no ponemos un límite superior. Además,
tenemos lo siguiente, que la media, la varianza, la desviación estándar en una distribución Poisson, recuerden que la binomial mu era igual a n por p. Aquí mu es simplemente el valor esperado, o sea, el promedio de ocurrencias en ese intervalo. Entonces tenemos que la varianza es exactamente lo mismo, o sea, varianza y media en una Poisson es lo mismo. Y tenemos adicional que sigma es la raíz de eso, o sea, la desviación estándar. Cuando nosotros ya estamos seguros de que nuestra variable, porque tiene la unidad de tiempo o espacio, es una Poisson, entonces lo que colocamos es esto, que X se distribuye como una Poisson X mu. Entonces, ¿cómo se lee? La variable aleatoria se distribuye como una Poisson con media mu. Y recuerden que algunos textos utilizan la letra griega lambda, o sea que puede tener también esa notación matemática. Entonces, vimos un ejemplo. Aquí hay una cosa importantísima que nosotros tenemos que tener presente, y es que cuando estamos calculando probabilidades en una Poisson, siempre tenemos que tener este promedio. Este promedio va a estar dado en términos ya sea de horas, minutos, días, años, etc. Entonces, a mí me pueden preguntar, como en este caso, miren, al Congreso llegan en promedio 3 asistentes cada 5 minutos. Entonces, ¿qué me pueden preguntar a mí? Pues ya me interesará saber cuál es la probabilidad que en 5 minutos lleguen 10, 11, 12, 4, 3, 1 solo, ninguno, ¿sí? Entonces miren que tengo mi variable, el promedio, perdón, está en términos de un tiempo determinado. Y así yo la defino. X es número de clientes o de personas pues que llegan al Congreso en un lapso de tiempo de 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Que X, como decíamos, vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, no sabemos hasta dónde porque desconocemos cuántas personas exactamente llegan en 5 minutos. Conocemos el promedio, pero no el valor exacto, entonces por eso se deja así. Entonces ya podemos decir que mi variable X se distribuye como una Poisson con lambda o mu igual a 3. Entonces miren, ¿qué pasa si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que en un espacio de 5 minutos lleguen 2 asistentes como máximo? Entonces, ¿qué es como máximo? Pues como máximo es que lleguen 2 o menos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros este cálculo? Entonces, como hasta el momento solo conocemos la distribución de probabilidad de la Poisson, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazamos. Miren, ¿qué es máximo 2? O sea, que lleguen 2, que llegue 1 o que no llegue ninguno. Entonces, hacemos esta es la solución de esta ecuacioncita y reemplazamos cada uno en la función de probabilidad. Entonces, tenemos que es e a la menos 3 por 3 a la 0, este es el primer x sobre 0 factorial, más e a la menos 3 por 3 a la 1 sobre 1 factorial, más e a la menos 3 por 3 a la 2 sobre 2 factorial, y cuando resolvemos toda esta ecuación nos da que esto es 0.4232. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros tenemos una probabilidad de 0.4232 de que lleguen 2 o menos asistentes en un lapso de tiempo de 5 minutos. Sí, eso es, ¿cierto? Pero miren, ¿qué sucede si yo tengo ya un promedio en un término de tiempo y me preguntan en otro? Esta es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, es lo que les digo. Nosotros tenemos que aprender a leer los problemas, ¿cierto? Miren, y leer y darse cuenta de las letras que traga la profesora. Una empresa productora de vehículos recibe en promedio 6 reclamaciones por día. Calcular la probabilidad de que reciba 4 reclamaciones en un día dado. O sea, hacer este ejercicio no tiene ciencia. ¿Por qué no tiene ciencia? Porque miren, tenemos 6 reclamaciones por día, 4 reclamaciones en un día. Entonces podemos hacerlo de 2 formas. ¿Cuál es la primera forma? Esta es la otra pregunta, 10 reclamaciones en cualquiera de los días consecutivos. O sea que esta no la podemos resolver con la información que tenemos allí. Tenemos que hacer una transformación para poder hacer uso de las probabilidades y encontrar el punto B. Vamos a hacer el punto A. Entonces el punto A, ¿qué me dice? Que X, yo defino mi variable como número de reclamaciones que llegan en un día. O sea, eso es lo que yo voy a medir.
Y resulta que puede pasar que en un día cualquiera, en esa productora de vehículos, no lleguen reclamaciones, llegue una, llegue dos, lleguen tres, cuatro, cinco, seis, etcétera. O sea, no sabemos cuántas van a llegar. O sea, sabemos que pueden llegar muchas, pero no exactamente cuántas. Entonces, tenemos que ya lo que conocemos del problema es, esto es, acuérdense, esto es la variable aleatoria, estos son los valores que puede tomar y este es el promedio. Miren que acá no lo dicen, reciben promedios y reclamaciones en un día. Recuerden que ese promedio, ¿qué significa? Que como puede que lleguen menos de 6, puede que lleguen más de 6. O sea, eso es simplemente el promedio. Entonces, ya tenemos esto y ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad que reciba 4 reclamaciones en un día? Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo en los términos de estadística, variable aleatoria, en unas discretas. 4 reclamaciones en un día es la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Sí? Entonces, igual a 4 simplemente reemplazo en la fórmula de la Poisson. Acuérdense, S a la menos mu por mu a la X sobre X factorial. Entonces, ¿cuánto es E? El número E es 2.718. Mu es 6, miren acá, 6 reclamaciones por día. Mu a la X, mu vuelve a ser 6, X es 4 y sobre 4 factorial. Entonces, cuando resolvemos toda esa información, nos da 0.13392. Es decir, la probabilidad de que lleguen exactamente 4 reclamaciones en un día es 0.13392. Ya lo resolvimos. Recuerden que eso también lo podemos hacer con la tabla de probabilidad de una Poisson. ¿Qué es lo que nos interesa en la Poisson? Nos interesa este 6 y nos interesa este 4. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a ir a buscar la tabla de Poisson. Mírenla acá. Sí, la están viendo. Sí, chicos. No. Ahí. Sí, ya sí. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Bueno, entonces miren ustedes. Esta es 6, ¿cierto? Estamos diciendo que X es 6. Perdón, que mu es 6. ¿Sí o no? Y estamos diciendo que X es igual a 4. Entonces recuerden que igual a 4 es 0.2851 menos 0.1512. Entonces, como yo sé que ustedes no lo van a hacer, yo sí lo hago. 0.2851 menos 0.1512, ¿cuánto nos da? 0.1339. O sea que aquí también las podemos encontrar. Acuérdense, vamos a hacer un recorderis de la tabla de Poisson. Solamente necesitamos los valores de X y el valor de lambda, ¿sí? O mu, que están aquí arribita. Esta es la que ya se las voy a poner en el poli virtual. Acá están las X, mira, tran, X, X, perdón, este es el promedio y estas son las X. O sea que en nuestro caso el promedio vale 6. Y nos preguntaron la probabilidad de que X sea igual a 4, que siempre es X menor o igual que 4 menos X menor o igual que 3, que es este. O sea, estos dos, este menos este, es lo que nos interesa. ¿Listo? O sea, estos dos cositos de acá, los que están aquí juntitos. Entonces, al nosotros hacer la conversión, pues entonces miren ustedes que nos da que es 0.1339. Sí, eso fue lo que nos dio. 0.1339. Entonces, tanto al reemplazar en la tabla como al buscar en la función, es al revés. Tanto al reemplazar en la función como buscar en la tabla nos da exactamente lo mismo. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Miren, el meollo del asunto está aquí. 10 reclamaciones en cualquiera de 2 días consecutivos. Pues yo ya no puedo hacer uso de la función con mu igual a 6. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que retomar nuevamente mi variable, que va a ser número de reclamaciones que llegan en 2 días. ¿Sí? Y recalcular el promedio. Sí, miren, siguen siendo X0, 1, 2, 3, 4, 6. Pero ¿cuál es el promedio? Es una simple regla de 3. Entonces, ¿qué decimos? Si en un día llega 6 reclamaciones, en 2 días, ¿cuántas llegarán? Entonces, simplemente decimos que son 12 reclamaciones. Ese es el promedio de reclamaciones en 2 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ya mu vale 12. O sea, hablamos de 12 reclamaciones en promedio que llegan a la empresa en 2 días
consecutivos. Entonces ya nosotros simplemente reemplazamos acá, es la probabilidad de x igual a 10, reemplazamos en la tablita, ¿y cuánto nos da? Nos da 0.10, 49,53. Pero también podemos hacerlo en la tabla, ¿sí? Vamos a buscar la tabla de probabilidad de una Poisson. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar mu, ¿ya vale cuánto? 12. Acá no la tenemos. 10, 15. Entonces tendríamos que buscar una tablita con 12, ¿sí? Que solamente tenemos mu igual a 10. Hay muchas tablas en internet. Eso era una de las cosas que les quería decir, es que hoy en día, bueno, acá como no la tenemos la opción acá de trabajar en la fórmula, de que hoy en día casi todos los software estadísticos, inclusive el mismo Excel, calculan probabilidades exactas y probabilidades acumuladas. Nosotros acá vemos el procedimiento, es precisamente para poder pues trabajar como lo debemos hacer y es de donde salen las cositas. Entonces ya tenemos que acuérdense que mu siempre tiene que estar en función de x, o sea, tal como me preguntan mu, así mismo tiene que estar x, o sea, x y mu tienen que estar en la misma unidad de medida, porque si no, pues no me va a quedar mal calculada la probabilidad. Entonces, miren, acá vamos a tener otro ejemplo donde ustedes van a calcular solamente hasta aquí, ¿sí? Que quede saturado. O sea, vamos a dar un minutito para que ustedes planteen. Estas 3, 4 están resueltas, pero yo no las trabajo casi nunca, porque en la vida real, pues, uno casi siempre trabaja mayores o menores o iguales, casi nunca trabaja intervalos. Sin embargo, ahí les queda pues la forma de cómo solucionarse, que son simplemente sumas o restas de acuerdo al planteamiento. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que ustedes planteen y enseguida lo resolvemos. 3 minuticos. Bueno, no los voy a dejar, más bien lo resolvemos. Entonces miren que tenemos acá, llegan máximo 5 llamadas por minuto, eso no es un promedio. Aquí nos están diciendo que el promedio es 2 llamadas por minuto. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar la probabilidad de que lleguen a lo sumo 4, menos de 3. Entonces, mírenlo acá. ¿Qué es a lo sumo 4? Entonces, a lo sumo 4, ¿qué es? Aquí tenemos nuestro planteamiento, ¿sí? ¿Y qué es a lo sumo 4? Es x menor o igual que 4. Entonces simplemente buscamos en la tabla. ¿Qué es menos de 3? Es probabilidad de x menor que 3, es x menor o igual que 2. Acuérdense que solamente lo voy a hacer hasta acá, porque pues ya quiero pues como que terminemos el repaso y que cada uno de ustedes ya trabaje el taller que les voy a enviar. Esa es como la solución que tenemos, acá tenemos las otras. Y ya quedó listo. Nosotros calculamos todo, encontramos ya sea en la tabla o ya sea en la función de probabilidad. Entonces, chicos, yo ya les voy a montar esto ¿cómo se llama? Al polivirtual para que ustedes tengan la presentación y la tabla. Y nos vemos entonces el próximo jueves, donde vamos a adelantar ya si ustedes tienen alguna duda y adelantamos ya todo lo que es la normal. ¿Les parece? Para que descansen ahorita ya de tanta estadística que tuvieron. Yo vi que tuvieron mucho trabajo con los 2 talleres que pusimos. Entonces los voy a dejar descansar esta semanita un poquito. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, gracias. Sí, profe, está bien, gracias. No, que les vaya muy Hasta bien. luego. Chao. Profe, es que yo entré un poquito tarde en la pregunta. ¿El taller para cuándo es el de probabilidades? Para el 15 de junio. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Chao. Chao, profe.